Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Bienestar. Como siempre, los temas que nos vinculan, la cotidianidad, la vida, el bienestar, el estar bien. El día de hoy tenemos, como siempre, una invitada muy especial, la doctora Blanca Llorente. La doctora Blanca Llorente es un referente en Colombia en relación con el tema de la lucha contra el consumo de tabaco. Su hoja de vida y su historia es verdaderamente relevante y por eso quiero compartirla con ustedes para que sepan quién es la invitada que nos acompaña el día de hoy. Economista de la Universidad Javeriana, también mi casa de estudios. Es una persona que se especializó, y eso me llama la atención, en salud pública y en evaluación social. La de salud pública precisamente la hizo en la Universidad de Londres. La doctora Blanca lleva un trabajo de más de 15 años dedicada a este tema del control del daño relacionado con el consumo del tabaco, del cigarrillo. Y tiene hoy una enorme responsabilidad como directora de investigación de la Fundación ANAS. Ella nos va a contar en qué momento nace esa fundación y por qué es tan importante. Y bueno, en el 2025 obtuvo un reconocimiento internacional precisamente por su lucha y fue el que dio la Organización Mundial de la Salud. Ha sido consultora de la Organización Panamericana, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en fin, una hoja de vida, como ustedes lo notan, muy significativa. Y bueno, vamos a trabajar hoy un tema muy difícil. Los temas nuestros son difíciles, pero tratamos de hacerlos lo más cercanos posibles. Miren el título: Tabaco, una amenaza que enferma. Bienvenida, doctora Blanca. Muchísimas gracias, senador González. Es un gusto estar aquí hoy y pues creo que muy en línea con lo que hacemos en la Fundación. Nuestro lema es Tejiendo Bienestar. Entonces, qué bueno que estamos en este programa que habla del bienestar. Tejiendo Bienestar. ¿Qué es la Fundación ANAS? Para información de todos. La Fundación ANAS fue una iniciativa de una exalumna. Yo he sido profesora universitaria toda la vida. Y un semillero de investigación que empezó a estudiar el tema de control de tabaco y qué políticas funcionaban. Llevamos ya varios años trabajando y esta exalumna me dijo, ¿por qué no hacemos una fundación para darle un piso para el trabajo de incidencia que hay que hacer en las políticas de control de tabaco? Y así empezamos, hace ya 13 años funcionando, y yo soy la directora de investigación, pero pues aquí hay un grupo de profesionales colombianos muy comprometidos con eso, con el bienestar. Y nos consta porque han venido trabajando con el Congreso de la República en la estructuración, en la consulta, en la maduración de las leyes que tienen que ver con la regulación que permita mejorar bienestar y mejorar vida. Tenemos que hacer en este momento un comentario muy importante. No hay una sola investigación que conozcamos que en materia de cáncer, y ya tuvimos nuestra serie Hay vida después del cáncer, no asocie el consumo de tabaco con algunas de las lamentables dificultades relacionadas con varios tipos de cáncer. Y no solamente el que conocíamos como el cáncer de pulmón, sino otros cánceres. Y no hay una sola investigación que no la vincule por lo invasivo y por lo que causa en el organismo. ¿Por qué, doctora Blanca? Es la pregunta al rompe. ¿Por qué, si todos sabemos en general que el cáncer es nocivo, es dañino, es perjudicial para la salud, por qué es tan difícil controlarlo y por qué sigue siendo tan prevalente su uso? Sí, esa es la paradoja de la racionalidad humana, ¿no? Pensamos que somos seres plenamente racionales y que realmente tomamos decisiones informadas y basadas en nuestra valoración de los riesgos, ¿verdad? Pero hay varias cosas que inciden en esto. Primero, aquí estamos hablando de un producto altamente adictivo. La nicotina, que es la sustancia dentro del tabaco que produce adicción, interfiere con esa capacidad de decisión libre. ¿En función de qué? De lo que nos hace bien. Lo segundo, la adicción a la nicotina se desarrolla con mayor probabilidad más temprano en la vida. Y la industria del tabaco lo sabe cómo funciona la biología de la nicotina, por llamarlo de alguna manera.
Entonces la industria busca llegar lo más pronto posible. Por eso el tema de edad de inicio es tan importante. Cuanto más pronto llega el producto a estar en contacto con la persona, niños, niñas, adolescentes, la adicción se desarrolla de manera muy fuerte y por eso vemos que el 70% de los usuarios de nicotina quieren dejarlo y no pueden hacerlo. A pesar de que saben y lo experimentan, no necesitan saber los estudios, lo experimentan. Ellos reportan, dicen, no puedo respirar, no me puedo concentrar, estoy pensando en el cigarrillo todo el tiempo, estoy pensando en el cigarrillo electrónico, mal llamado vapeador, todo el tiempo. Vamos a hablar de eso, que es el tema de la adicción. Entonces, esos dos elementos, la capacidad de generar adicción y generarla en niños y adolescentes. ¿Por qué los llamamos adolescentes? Y usted que es psicólogo lo sabe muy bien. Es el desarrollo del cerebro humano se da en una etapa muy larga de la vida. Hasta los 25 años seguimos desarrollando nuestro cerebro. Y la capacidad de gestionar el riesgo que se da en esta parte frontal del cerebro solo se desarrolla en esos últimos años del periodo de desarrollo del cerebro humano. Entonces, los niños y los adolescentes no gestionan bien el riesgo. Por eso necesitan esas acciones de contención desde el punto de vista de la comunidad y de la sociedad. Claro, y expliquémoslo de una manera complementaria. Lo hemos hablado acá. El cerebro humano, este maravilloso órgano, complejísimo, muchas veces misterioso, funciona bajo unas lógicas diferentes a las que la mayoría podríamos entender. Por un lado, funciona con unas sustancias químicas que se denominan catecolaminas, que son neurotransmisores, hacen toda la transmisión, conectan. Por el otro lado, funcionan con unos principios electrofísicos, o sea, es un órgano claramente productor de energía. Al hacerlo tiene, y por eso cuando uno va por alguna dificultad al médico, al neurólogo, uno de los exámenes que le hacen es un electroencefalograma. Lo que básicamente está midiendo es la función eléctrica del cerebro. Y a eso se le suma lo emocional, en la amígdala, allá, la hemos descrito varias veces, en donde está lo emocional. El cigarrillo y el consumo de cigarrillo o tabaco, como del alcohol, dos adicciones netamente orales, estaban muy vinculados a la forma como se había desarrollado esa etapa en la vida de los bebés, que ojo, empieza en el vientre materno. Por eso muchas fotografías de la ecografía muestran al bebé chupándose un dedo y haciendo ese ejercicio. Ya ahí hay una producción relacionada con la química, la electrofisiología, la neurotransmisión, el comportamiento desde la emoción. Esos estudios, esas investigaciones mostraron en su época, yo me acuerdo que mi profesor en la Javeriana, Simón Bramsky, precisamente desarrolló un trabajo muy interesante sobre esta materia del cáncer y ya nos mostraba una relación entre fallas en la consolidación de la etapa oral y dificultades relacionadas con las adicciones. Posteriormente, doctora Blanca, mire lo interesante, vimos la relación entre las emociones y las adicciones. ¿Y qué notamos cuando entra una adicción a funcionar? Que la adicción compensa algo. ¿Qué compensa? Lo que está descompensado. Por eso no es gratuito, por ejemplo, en materia de sustancias psicoactivas, que unas estimulan y otras deprimen. Y no todas le funcionan igual a las mismas personas. Luego hay una conexión entre el tipo de sustancias y lo que la emocionalidad, lo que la gestión de emocionalidad, lo que el desarrollo comportamental necesita. Hay jóvenes que consumen una sustancia y no pasa nada, la pueden hasta probar, no es una invitación, porque el riesgo siempre está, pero no pasa más, porque no la necesitan, porque no les compensa, porque no los equilibra. Y hay otras personas que simplemente con el mínimo contacto quedan atrapadas. Una parte de esa explicación está relacionada con las adicciones orales, que son tan complejas y tan difíciles de abandonar, son las más tempranas y prematuras en el desarrollo del comportamiento humano y están muy relacionadas con satisfacción, placer, displacer, frustración, que son los dos grandes ejes sobre los cuales los seres humanos vamos a construir nuestra vida. Así es, y esos mecanismos que a nivel individual son tan poderosos, como usted los describe, que se refuerzan
tremendamente, ¿no? El aspecto psicológico, emocional y el aspecto de dependencia química, ¿no? Porque lo tenemos también desarrollado muy rápidamente con la nicotina, se refuerza además con elementos sociales y que vienen desde las estructuras en la familia, en el entorno de amigos y macroestructuras ya mucho más difíciles de detectar. Entonces, sabemos que es más probable que un niño o una niña consuma cigarrillo, y ya tenemos evidencia de que consuma cigarrillo electrónico si tiene un familiar, un hermano o más amigos en su propio entorno consumiendo. Yo digo que a veces cuando uno estudia el tabaquismo, eso parece más una enfermedad infecciosa, porque uno estudia por redes y uno ve cuántos en la clase del colegio consumen y aumenta la probabilidad de que tú termines consumiendo, ¿no? Porque esa comunicación entre pares, esa presión entre pares también ocurre. En cigarrillo electrónico estamos viendo que la primera experimentación está porque te da a probar un hermano, un tío, un familiar. Estamos encontrando mucho eso en casos de Colombia documentados. Y entonces eso está ahí. Y además tenemos una estructura poderosísima que se llama la industria tabacalera, que es una de las industrias más poderosas del mundo, que tiene un know-how, una manera de hacer marketing de su producto muy sofisticada, aprendida a lo largo de casi 2 siglos de éxito. Es una de las industrias más rentable del mundo, más rentable que farmacéuticas, más rentable que industrias de ultraprocesados, por ejemplo, que son poderosísimas. Increíble eso, o de ¿no? bebidas azucaradas. Es supremamente Nadie se hubiera rentable. imaginado Entonces, cuando uno eso. tiene esos recursos y los dedica a desarrollar estrategias de marketing, todo se junta. Claro. Y entonces pensaba y organizaba ideas de mi experiencia profesional, de mi ejercicio. Cuando vemos, por ejemplo, la vulnerabilidad de los adolescentes en las fases tempranas de la adolescencia, con una de las más importantes solicitudes de esa etapa, la necesidad de reconocimiento y de empoderamiento social. La necesidad de mejorar los vínculos en las relaciones sociales. Y el vehículo, por supuesto, lo venden y se vende solo como el alcohol y el tabaco, para los buenos momentos, para los amigos, para hacer amigos. La publicidad es tremendamente efectiva y eficaz en esa línea. El tabaco, que entre otras cosas está causando muchísimas muertes en Colombia. Sigue causándolas a pesar de todo lo que hemos avanzado, a pesar de todo lo que se ha trabajado en política pública, sigue causando muchas muertes. Y hoy tenemos un nuevo fenómeno que ya lo introdujo, los vapeadores, el cigarrillo electrónico. Así es, y más de 90 personas mueren al día en Colombia. ¿Cuántas? Más de 90 personas al día mueren por causa del tabaquismo. Y son 34.000 muertes al año, una y otra vez de manera sistemática. Y como usted lo dice, a pesar de que tenemos hoy en día una reducción en el número de fumadores, pero como el cigarrillo... Qué pena volver a insistir, doctora. Sí. Es que precisamente observaba yo a nuestro propio equipo de grabación, ¿cuántas personas diarias? Más de 90 al día. 34.000 al año. 34.000 al año. Por eso la primera pregunta que le hace el médico a una persona que llega con una sospecha de un síntoma relacionado con cáncer, la primera pregunta que le hace siempre, la primera, ¿usted consume o ha consumido tabaco? Esa es que la primera pregunta. Es un predictor muy claro. Solo ahí se entiende la gravedad del asunto. Total. Y yo cuando hablo con los jóvenes, que muchas veces dicen, pero algo me va a morir. Porque uno en la juventud piensa que a mí no me va a pasar, primero, y segundo, pues de algo me va a morir y lo ven como algo muy lejano. Pero varias cosas. Ahora con cigarrillo electrónico estamos detectando en jóvenes cómo ellos mismos nos están contando que están viendo dificultades para su desempeño escolar, para el desempeño deportivo. Concentración, atención, fatiga. Claro, nerviosismo, ansiedad. Una cantidad de síntomas bastante agudos, mucho más agudos incluso que con el cigarrillo en algunos casos. Porque la cosa con el cigarrillo electrónico es que hoy con el cigarrillo hemos logrado generar espacios en donde no se consume, los ambientes libres de humo. Sí. Con cigarrillo electrónico ya tenemos la norma legal,
con la ley 2354 que se aprobó en el Congreso el año pasado. Sí, estuvimos, ¿no? Ahí estuvimos. Sí, pero usted sabe que de la norma a la realidad social hay que hacer unos esfuerzos para que eso se viva. ¿Qué está pasando? Yo incluso he visto gente hasta en los aviones que está prohibido, pero con la ansiedad. El otro día me tocó un muchacho que se puso una manta encima y estaba vapeando en el avión. Ese es el nivel. Maestros que cuentan que en clase los niños no pueden parar y están escondidas vapeando, que es difícil de detectar. Y ahora un producto adicional para complejizar, las bolsas de nicotina. Las bolsas de nicotina, que son unas bolsitas de este tamaño, el tamaño de la punta de mi dedo, que ya estamos viendo casos en colegios de niños intoxicados que se las ponen en la boca, que tienen enormes niveles de concentración de nicotina y que también pasan muy bajo el radar de los profesores y de los papás. ¿Qué se está haciendo en Colombia? ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué estamos hoy en nuestro país? Qué buena esa pregunta, porque yo soy una optimista. Yo no trabajaría en salud pública, creo yo, si no tuviera ese talante de optimista, y además creo que en Colombia hemos demostrado que sí se puede. En Colombia teníamos cerca de 5 millones de fumadores hace una década. Cerca de 5 millones de fumadores. En ciudades como Bogotá llegamos a rozar el 30% de la población joven entre 13 y 15 años fumando. Estoy hablando de principios de este siglo. ¿Qué cambió desde ese momento hasta hoy, en que tenemos apenas 4,5% de la población fumando, alrededor de 3 millones de fumadores? Uno dice, ¿verdad? ¿Hemos mejorado tanto? Pues sí, hay una cosa que cambió, y es que empezamos a implementar medidas basadas en evidencia que generan entornos protectores y que ayudan a que los niños y las niñas no inicien. Y son muy sencillas. 1, ambientes libres de humo. 2, se cortó la publicidad. Nos incumplen muchas veces, pero se cortaron los grandes canales de publicidad. Teníamos, y patrocinio, la copa de fútbol más importante, del campeonato de fútbol más importante, financiado por la industria tabacalera, promocionando una de sus marcas, que no voy a mencionar para no hacerle publicidad. Y vallas, todos los que íbamos a cine, lo primero que veíamos era campañas publicitarias. Y las mejores eran las de ellos. Las mejores, se ganaban todos los premios, eran de altísima recordación, muy potentes. Eso se cortó de tajo con una ley, la ley 1335/2009. En la que también estuve, doctora. ¡Qué maravilla! Y es que ahí necesitamos políticos comprometidos de largo plazo con estas cosas, porque se nos volvió una política de Estado. Se mantuvo esa estrategia durante más de una década. Y todo eso viene de un tratado internacional, el único tratado internacional implementado de salud pública a nivel global, el Convenio Marco para el Control de Tabaco, que tiene estas medidas como parte de los compromisos de los países. Y una última muy poderosa, que yo como economista he podido estudiar bien, que es mal entendida muchas veces en los entornos políticos y hay que explicarla, y es los impuestos. Los impuestos no como medida para recaudar, sino como instrumento de modificación del comportamiento, porque la persona, cuando ve un precio, toma decisiones en un sentido o en otro. Si los precios suben, las personas dejan de consumir. A mí me dicen, pero ¿y la adicción no hace que la gente siga consumiendo? Pues resulta que lo que hemos descubierto ya con mediciones hechas en población colombiana y en muchos otros lugares del mundo, es que afortunadamente, si bien les cuesta trabajo, si yo subo lo suficiente los precios, la gente adicta sí reacciona reduciendo el consumo. Y aquí lo hemos demostrado. En el primer año en que se subieron los impuestos de manera importante, que fue el 2016-2017, subimos los precios en un 40% a través de los impuestos, se triplicó la tarifa, un buen impulso, y el consumo cayó un 16% en ese año, 16%. Todas esas medidas hay que seguirlas implementando. Esto no es una estrategia de una única intervención, como lo hemos hablado. Es tan complejo, son tan poderosos. No, esto requiere familia. Que se requiere Eso requiere escuela, requiere sociedad, requiere revisar el tipo de sociedad que estamos construyendo, la sociedad de consumo, el pensamiento crítico. Y no dejar solas a las familias. Y no dejarlas, de acuerdo. Pues vamos a la calle. Nuestro equipo periodístico
va a preguntarle a los ciudadanos, miren qué interesante, ¿usted consume? ¿Cuándo empezó a consumir? ¿Por qué consume? ¿Qué lo mantiene en el consumo? ¿Qué encuentra en el cigarrillo? ¿Qué encuentra en el tabaco? Y ¿por qué a pesar, usted qué cree? Los ciudadanos van a respondernos de que todos sabemos que es nocivo y se promociona que es nocivo, perjudicial, dañino para la salud, se sigue consumiendo tabaco y sobre todo este tema tan grave hoy de los vapeadores, que es lo que claramente nos tiene muy preocupados. Vamos con nuestro equipo periodístico a la calle. No, para mí no es nada genial. Siento que es un hábito bastante desagradable, el olor, los años de vida que te acorta. Siento que realmente no es nada chévere. Es un hábito bastante incómodo. De pronto anteriormente se creía que era algo chévere o algo bien visto, pero pues con el tiempo la gente va sabiendo un poco más el daño que hace y lo incómodo que es además para los que no fuman. Pues fumar no es genial, aunque yo fumo y reconozco que de verdad pues genera mucha molestia. Creo que sigue siendo algo que es importante para considerarse mayor de edad. Lamentablemente sí es un hábito aceptado, claramente eso no le quita lo dañoso que es. Pienso que debemos trabajar más en hábitos que nos puedan ayudar a mejorar nuestra salud. Anteriormente era bastante aceptado, hoy en día pues hay mucho control del mismo y pues me parece positivo de lo que hacen referente a controlarlo un poco más. Pues bueno, escuchamos a los ciudadanos. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Es un tema muy complejo, toda adicción es tremendamente compleja. Está en juego, como ya lo explicábamos inicialmente, la fuerza de la cultura, el poder de los hábitos sociales, la introspección, la forma como cada uno está construyendo su propia vida, su gestión emocional y también su cerebro y su actividad electrofísica y electroquímica. Así que es complejísimo, pero yo estoy muy preocupado por el consumo de los vapeadores. Muy preocupado porque lo estoy viendo generalizadamente. Veo que todo lo que habíamos avanzado en materia de control del tabaco está perdiendo terreno, la verdad, con el uso abusivo de los vapeadores. Y viene entonces en este momento, ¿qué podemos recomendar? ¿Cómo podemos enfrentar esta nueva etapa? Y con la experiencia que ya hay, ¿qué podemos hacer hoy, doctora? Sí, creo que es importante recordar que la caída en el número de fumadores vino antes de esta explosión de consumo de cigarrillos electrónicos, de estos mal llamados vapeadores. Nosotros siempre recordamos, hay que llamar a las cosas por su nombre. Estos son cigarrillos electrónicos. La industria no quiere que los llamemos cigarrillos electrónicos porque la palabra cigarrillo tiene asociación negativa. Vapeador viene de vapor y el vapor no nos despierta ninguna. Parece un baño sauna. Claro. El uso de saborizantes es una estrategia para jugar con nuestra percepción de riesgo. Altera nuestra percepción de riesgo. El mentol, los sabores frutales, hacen dos cosas. Incentivan a que los niños experimenten porque les da curiosidad. Yo lo veo en las fiestas. El tuyo es de pepino, yo no lo he probado, el mío es de fresa. Ven, intercambiamos. Más oportunidades de experimentación, más posibilidad de desarrollar adicción. Entonces hay que recordar que tenemos cerca de 500,000 de escolares consumiendo cigarrillos electrónicos. ¿Qué funciona? Lo mismo que nos funcionó para tabaco. Ambientes libres de humo. Hoy, gracias a la ley 2354, son libres de aerosol. Tenemos que lograr que en nuestras familias, en nuestros entornos de trabajo y, muy importante, en colegios y universidades, se aplique la medida de ambientes libres de aerosol, con buena señalización, con buena estrategia pedagógica a nivel de los colegios y la comunidad escolar y universitaria. Lo hicimos en el 2008, cuando implementamos esto con cigarrillos, lo podemos hacer ahora. Yo quiero mandar un mensaje de empoderamiento. Sí se puede. Segundo, tenemos que informar a canales como Te Protejo de Red Papás. Papás, mamás, maestros, cuando ustedes vean que plataformas como Rappi, cadenas de almacenes, vendedores están vendiéndole a niños, niñas y adolescentes estos productos, informen en Te Protejo, no es sino que lo bajen en su aplicativo de celular,
Lo tienen a la mano. Cuando vean un comportamiento de esta naturaleza, publicidad, promoción dirigida a niños niñas y adolescentes de cigarrillos o de cigarrillos electrónicos, por favor, informar. Eso es lo más fácil. Ya organizaciones como Red Papás se encargan de llevar eso hasta las autoridades. Hace poco vimos ya una acción de la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar. Necesitamos más proactividad en ese sentido. Y yo diría que tenemos que apoyar medidas de impuestos. Los cigarrillos electrónicos no pagan impuestos al consumo como sí lo hacen los cigarrillos, que son baratos, pero deberíamos empezar por sumar. Hoy en día hay algunas iniciativas en el Congreso en ese sentido, pero la industria está haciendo mucha presión para que no se adopte. Vamos a iniciar por algo, colocarle a las cosas su nombre. No son vapeadores, son cigarrillos electrónicos, claramente. Y dos, espero y esperamos todos que la familia sigue soportado sobre los hombros de la familia, desde el vientre materno, desde la configuración del ser humano, desde los afectos, desde la comunicación, desde la integración familiar, desde la capacidad de enfrentar los retos y desafíos de las vicisitudes del desarrollo humano, la familia en ese primer año de vida del niño que es absolutamente fundamental, yo vuelvo a insistir sobre eso, en esa conexión entre el primer año de vida y la escolaridad, el crecimiento, la identidad, la forma como trabajamos placer y frustración, la forma como vamos educando. Les quiero recomendar, hoy fue el día de las recomendaciones, les quiero recomendar un maravilloso programa de formación familiar que se llama PECES. Padres eficaz y técnicamente preparados, PECES. Si me permite una recomendación para quienes están angustiados viendo de pronto a un niño, un familiar, o ustedes mismos que quieran dejar estos productos. Hay una ayuda de inteligencia artificial completamente gratuita desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Se llama Sara. Busquen Sara para dejar de fumar, Organización Mundial de la Salud en Google. Allí encuentran, es una ayuda de inteligencia artificial, mientras ojalá tengamos un programa de cesación mucho más fuerte en Colombia, que también lo necesitamos. Y aquellos que ya son conscientes del uso nocivo y abusivo de este producto llamado cigarrillo, tabaco o vapeador, bueno, pues también para eso estamos los profesionales de la salud mental. Tenemos hoy estrategias, modelos de intervención que nos permiten contribuir en la forma de controlar una adicción que claramente no solamente daña, sino además interrumpe el bienestar. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. Qué grato tenerla acá y espero una nueva oportunidad. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, para todos ustedes nos vemos en un próximo capítulo de Más Bienestar.